Tome su asiento. Estamos retomando bibliología. Allí queríamos dar el teléfono de Nancy. A ver. 11 54 9 54 más 9. Sí, 11 24 42 79. Allí tiene el grupo de WhatsApp y la hermana que está a cargo de mandar el material se llama Nancy, ¿no? Así que comuníquese con ella si no recibió el material, si hubo algún contratiempo. Los hermanos, mayoría de las redes me escriben a mí, pero es más directamente con la hermana que está a cargo de mandar las copias y los cuestionarios corregidos y todo ese material, ¿no? Comuníquese con ella en ese grupo y así recibe el material, ¿no? Que Dios le bendiga. Bueno, cualquiera puede inscribirse, está a tiempo, porque todas las clases están en la página de YouTube, en el canal de YouTube, y también está en la página de Facebook. Así que lo único que tiene que hacer es ponerse al día. Creo que vamos hoy por la clase número 13, ¿no? 13ª. Así que son 13 clases que me toca, que he estado desarrollando, y 13 clases que ha desarrollado el pastor Pablo. En total, desde que comenzamos, son 26 clases, 26 videos. Bueno, tiene un trabajito, si se anota, si se entra ahora, va a tener un trabajito que es repasar todo el material que ya está grabado, ¿no? Pero puede anotarse a cualquier altura del año. Bien, para eso tiene que mandarnos los datos. Estamos con la esencia de Dios, la existencia de Dios, hemos visto en bibliología. Estamos conociendo un poco acerca del Señor, la existencia del Creador, los atributos. Vimos en la clase pasada los atributos de Dios en cuanto a su carácter, en cuanto a su personalidad, que una de las preguntas del último cuestionario dice precisamente por qué la revelación general no alcanza, ¿no? Y ahí muchos también erraron en la respuesta. La revelación general no alcanza, recordemos, la revelación general es la creación y también la conciencia humana, ¿no? El interior del hombre, donde el hombre sabe lo que está bien, sabe lo que está mal, porque a diferencia de los brutos tenemos conciencia, ¿no? Eso es una cualidad que Dios le dio al ser humano. El animal no sabe cuando toma una víctima para alimentarse, no se acusa, no se siente mal por matar el león, por matar un venado y devorarlo, ¿no? O darle a su cría. No se siente mal por eso, porque el bruto no tiene esa capacidad que tiene el ser humano de conciencia, de saber lo bueno y lo malo, ¿no? Toda persona, así no haya conocido nunca la Biblia, así no haya ido a la escuela y sea analfabeto, tiene conciencia. Todos saben cuando están haciendo algo correcto y cuando están haciendo algo incorrecto. Ese es el conocimiento del bien y del mal que entró al mundo cuando Adán y Eva desobedecieron en el huerto del Edén. Allí adquirieron la conciencia, ¿no? Hasta ese momento estaban en estado de inocencia, ¿no? En el estado de inocencia no hay culpabilidad,
porque no tiene conciencia de lo bueno y de lo malo, ¿no? Cuando ellos comieron, desobedecieron, comieron del árbol de la ciencia del bien y el mal, adquirieron conciencia, perdieron el estado de inocencia. Ahora el estado de inocencia se conserva en los niños, se conserva también en algunas personas discapacitadas, ¿no? Yo considero que una persona discapacitada con grado de deficiencia, a veces mental, de madurez, ¿no? Permanece en un estado de inocencia, porque no tiene conciencia de lo que está bien y lo que está mal. Eso es para tomarlo con pinza, porque tiene mucho que ver con cuál es la discapacidad, ¿no? Cuál es el estado de discapacidad. Pero hemos tenido en la iglesia personas capaz de 50, 60 años, 40 años, que son como niños de 6 o 7 años, ¿no? La mente, sus actitudes, su madurez es como la de un chico de 6, 7 años. Entonces a esas personas se le considera en estado de inocencia, porque no han madurado, no han evolucionado en crecimiento para saber lo bueno y lo malo. Son personas que muchas veces, ¿no es cierto?, no disciernen, son como criaturas. Y tenemos algunas en la iglesia todavía de esas personas. Están los hijos de Marta, que son discapacitados, ¿no? Hay un hijo de Marta Agüero que tiene más de 50 años, pero es como una criatura, ¿no? La mente de él es como una criatura. Entonces se le considera en estado de inocencia. Y los niños, hasta que despiertan, ¿no?, a diferenciar lo bueno y de lo malo, antes se consideraba los 12 años, 11, 12, 13 años, ¿no?, donde se podía bautizar, porque al despertar su conciencia debe aceptar a Cristo, como toda persona para ser salvo, debe aceptar a Cristo y bautizarse, ¿no?, en señal de fe. Pero eso cuando despierta, ¿no?, su conciencia, mientras que está en estado de inocencia, como estaba Adán y Eva antes del pecado, si le tocara morir, va con el Señor. El Señor dijo, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos, ¿no? El Señor certificó ese estado de inocencia en los niños, tal es así que dijo a los apóstoles, a los discípulos, que debían hacerse como niños, si querían entrar en el reino de los cielos, ¿no? Debían volver a un estado de inocencia, ¿no? Pero hoy los chicos maduran más pronto, entonces hoy un chico ya de 8 años, 9 años, ya se considera que despertó. Antes no, antes teníamos capaz 14, 15 años y estábamos cazando pajaritos con la gomera o jugando a la figurita. Hoy un chico de 8, 9 años está de vuelta de muchas cosas, ¿no? Es decir, que ha avanzado el estado de madurez, el estado de conciencia, se ha adelantado, ¿no?, en el ser humano. Ya hay chiquitos que, así como saben manejar un celular, ¿no?, con 6, 7 años, saben un montón de cosas a través, no sé si a través de la comunicación, a través de la vida moderna, pero el asunto es que ya no es tanto como antes, ¿no? Nosotros hemos bautizado chicos de 8 años, ¿no? Claro, siempre en la responsabilidad de los padres, porque por más que sea que tenga 12, 13, 14, siempre tiene que ser la responsabilidad de los padres, que los padres tienen que velar por ese chico, ¿no?, y por la vida espiritual de ese chico. Pero antes era imposible que se bautizara un chico de esa edad, ¿no? Siempre era 12, 13, a veces hasta 14 años, ¿no? Porque la madurez, el despertamiento de la conciencia no es en todo igual, el crecimiento no es en todo igual, eso tiene que ver con la madurez, ¿no?, y el crecimiento, y no hay una edad biológica que se pueda determinar y decir a tal edad, ¿no es cierto?, ya maduró, ya despertó. Eso depende de los genes, depende de la educación, depende del entorno, depende de un montón de cosas
y no es en todo igual. Esto se da también en las cosas espirituales, ¿no? La madurez espiritual tampoco tiene que ver con el tiempo cronológico, ¿no? No tiene que ver porque yo hace 3 años vengo a la iglesia, ya soy maduro. Hay gente que viene 20 años a la iglesia y son inmaduros, ¿no? Y hay gente que viene 6 meses a la iglesia y son totalmente maduros en la fe, ¿no? Crecieron, Dios los puede considerar adultos, ¿no? Pero hay algunos que Dios los considera niños, ¿no? El niño dice, Pablo hablaba de esto, ¿no? Que el niño necesita leche, no puede comer vianda firme, ¿no? Necesita los primeros rudimentos, dice Pablo, ¿no? Las primeras letras de la enseñanza espiritual, porque no están capacitados para avanzar en cosas más serias, más maduras, ¿no? Se le considera niños espirituales. Después están los adolescentes espirituales, ¿no? El adolescente, haciendo un paralelo con la biología, el adolescente están en la mitad del camino, ¿no? No es ni adulto ni niño, ¿no? A veces se comporta como adulto, a veces se comporta como niño. El adolescente hay que marcarle ciertos límites, hay que recordarle ciertas cosas, ¿no? En un adolescente, a lo mejor la mamá, el papá que los tuvo, sabe que a veces deja la luz prendida, no limpia el baño, no se levanta para ir a trabajar, no hace las tareas en el colegio, está desalineado, está el padre y la madre marcando, ¿no? Ciertas cosas que tiene que hacer porque adolece, ¿no? La palabra adolescente viene de adolecer. Adolece quiere decir le falta, ¿no? Le falta para ser un adulto, ¿no? Y le sobra para ser un niño, ¿no? Entonces, un dolor de cabeza para los padres. Yo he tenido 4 en mi casa y es un dolor de cabeza, ¿no? El adolescente, ¿no? Porque no es adulto. Ahora cuando ya creció y es adulto, ya no necesita el papá, la mamá marcarle nada, decirle qué hacer, es adulto. Mis hijos ya son todos adultos, han formado su vida y yo ni sé lo que hacen ellos, ¿no? Son personas grandes. No sé si pagan las cuentas, no sé si dejan la luz prendida, no sé si secan el baño, no me interesa tampoco porque son adultos, ¿no? Y en esa relación nos trata Dios, ¿no? Cuando somos niños, al niño hay que agarrarlo de la mano, al niño le da un berrinche de vez en cuando, tiene caprichito, a veces llora, a veces despide mal olor porque se ensució, no hizo las cosas en donde hay que hacerlas. Y bueno, ese es el niño, ¿no? Que lo tenemos en la iglesia, niños espirituales. Y tenemos después los adolescentes, que están en la mitad del camino. No son ni maduros ni son chicos, están ahí. A veces se comporta como adulto y a veces como chico, ¿no? Y después están los maduros, el adulto, no hay que decirle qué hacer, no hay que recordarle la doctrina, no hay que decirle, mire, tu pollera está subiendo arriba de la rodilla, ¿no? O por qué, ¿no es cierto?, te pusiste un anillito, por qué te maquillaste las uñas, ¿no? Todas esas cosas sí hay que tratar con los adolescentes espirituales, pero no con los adultos. El adulto sabe que tiene que congregar, el adulto sabe que tiene que ofrendar, que tiene que apartar su diezmo, que tiene que orar, que tiene que leer la Biblia. El adulto sabe la enseñanza y la guarda, ¿no? Y en esto, yo me estoy yendo del estudio, pero es interesante poder marcarlo, ¿no? Que el trato de Dios depende de nuestra madurez. Y la madurez no tiene que ver con el tiempo que somos creyentes. Vuelvo a decir, no tiene que ver con el tiempo cronológico. Tiene que ver con la entrega. A medida que yo me entrego a Dios, la medida que yo me rindo a Dios, es el crecimiento que voy a tener. Hay gente que se convierte 6 meses, 1 año, porque se rinde totalmente a Dios, se entrega, obedece, y en 1 año son adultos.
En un año ya no hay que marcarle lo que tiene que hacer. No hay que decirle, ¿por qué no congregaste? ¿Por qué no viniste a la Santa Cena? ¿Qué te pasó? ¿No? ¿Por qué no pagaste tu diezmo este mes? No hay que decirle al que es maduro. Eso hay que decírselo a los niños, que hay que a veces hasta darle un chirlo, y porque le da berrinche, caprichito. Son esos que se enojaron con el mensaje y 15 días no aparecen en la iglesia, un mes no aparece en la iglesia. Se enojaron, le dio un berrinche. Luego los chicos chiquitos hacen eso, ¿no? Ahora, el adolescente también hay que marcarle, ¿no? ¿Por qué no congregaste? ¿Por qué no viniste al culto? ¿Qué te pasó? ¿No? Hay que marcarle al adolescente, cerrar la puerta cuando te vayas, apagar la luz, desenchufar la pava eléctrica, porque el adolescente es de terror. No le deja todo prendido, por ahí le deja la casa abierta. Yo tuve 4 adolescentes, ¿no? Le deja todo tirado, ¿no? Porque no tiene responsabilidad que tiene el adulto, ¿no? Y así es en lo espiritual. En la iglesia hay niños, hay adolescentes y hay adultos. Y la manera que Dios nos trata es de acuerdo a ese crecimiento. Con el niño, la mamá tiene que decirle casi continuamente qué hacer. No cruce la calle, agárrame la mano, no te vayas de al lado mío. Cuando va al mercado, sentate en la mesa, usa la servilleta, usa los tenedores, acompañá con pan, andá, lavate las manos, lavate la cara, ¿no? Peinate. Ese es el niño, ¿no? El adolescente ya le marca, pero no tan continuo, ¿no? El adolescente tiene que marcar algunas cosas, pero no como un chico. Y al adulto ya no necesita decirle. Esto le va a responder porque hay gente que dice, cuando yo comencé Dios me hablaba muchas veces y ahora ya no me habla. Y ahí entra un conflicto espiritual, emocional, ¿no? Y yo suelo decir que cuando Dios nos considera maduros, no necesita decir, agarrame la mano, no te alejes de mí, acostate, ya es hora, apagar la televisión, andá, sentate a la mesa. Cuando es maduro, cuando usted tiene un hijo adulto, ya sabe, ya sus obligaciones, sus deberes, ya lo sabe. Y por eso Dios no nos habla como nos hablaba cuando nos convertimos. Cuando recién empezamos, Dios nos hablaba casi siempre, ¿no? Indicándonos las cosas más mínimas. Pero cuando nos considera adultos nos deja tomar decisiones. Yo no me meto con mis hijos grandes. Son grandes, tienen familia, tienen su vida, tienen su casa. Si no me preguntan, si no vienen a pedirme consejos, yo no me meto. Porque los considero crecidos, criados, mi tarea terminó, son adultos. Y ahora tendrán que escoger, tendrán que decidir como cualquier adulto. Ahora, cuando eran chiquitos no era así. No, cuando eran adolescentes tampoco era así. Yo tenía que estar marcándole un montón de cosas. Encima yo y la madre y yo, perdón. La madre y yo teníamos que estar marcándole todo. Y así es la relación con Dios, el trato con Dios. Dios nos va a tratar en la medida que nos considere niños, adolescentes o maduros. Si nos considera maduros, te va a dejar tomar decisiones. A veces te va a salir bien, a veces te va a salir más o menos, pero Dios te está considerando crecido, maduro. Entonces, a mí me ha pasado cuando yo comencé que Dios me decía que viajara, que no viajara, que comprara, que no comprara. Dios como que me llevaba de la mano y después parece que me largó. Porque una persona grande no le agarra de la mano para cruzar la avenida. Cruza solo, sube al colectivo. Pero un chiquito tiene que agarrar la mano, tiene que subir, porque por ahí se largó y tiene un accidente, ¿no? Entonces, esa es la manera que Dios nos trata, el trato de Dios con nosotros en la medida del crecimiento, y el crecimiento no es biológico, no es cronológico. Crecimiento
se da en la medida que yo me rindo, que yo me entrego a Dios. Hay gente que tiene 30 años en los caminos de Dios y hay áreas que no ha rendido nunca. Entonces siguen todavía en una etapa de inmadurez. Pero hay gente que se convierte y se entrega, se rinde a Dios, es como ponerse en el altar de Dios, ¿no? Se entrega. Y ahí es donde Dios puede hacer lo que tiene que hacer rápidamente, ¿no? Y con otras personas el proceso lleva años. Entonces el crecimiento no es como el crecimiento físico. Crecimiento físico al año se supone que un ser humano tiene que dar los primeros pasos. Se supone, si es sanito. Al año tiene que empezar a caminar y dejar de gatear. Y al año y unos poquitos meses tiene que empezar a balbucear las primeras palabras. Eso es lo lógico en lo físico, pero en lo espiritual no funciona así. No funciona por tiempo, por antigüedad. No funciona por antigüedad. Puede tener, vuelvo a decir, 30 años en la iglesia y ser un inmaduro completamente, totalmente un inmaduro, ¿no? Y puede tener 1 año o 2 en la iglesia y ser un cristiano maduro, ya crecido, ¿no? Y responsable de las cosas de Dios. Bien, pero vamos nuevamente al estudio, ¿no es cierto? Vamos a retomar, estamos viendo la naturaleza de Dios, los atributos naturales de Dios. La respuesta del cuestionario era precisamente que la revelación general, la creación que habla de Dios y le deja al hombre sin excusa, ya vimos todo eso, ¿no? No nos puede revelar la personalidad de Dios, el carácter de Dios, los planes de Dios, la voluntad de Dios, ¿no? Eso no lo puede revelar la revelación general. Por eso hace falta una revelación especial, ¿no? ¿Cuál es la revelación especial? La palabra del Señor. Ella nos revela los detalles que no nos revela la creación. La creación nos habla de un creador, pero no nos dice cómo es la personalidad de este creador, cómo son sus propósitos, cuál es su voluntad, cuáles son sus planes. Eso no lo dice la revelación especial, ¿no? Entonces, en los atributos de Dios vimos uno de los atributos más naturales, que es la vida de Dios. Allí está en la pizarra. El significado de la vida. La vida puede ser considerada como esa forma de existencia de lo cual se habla como de lo inanimado, que abarca una fuerza, un principio y una condición. Fuerza que es el factor determinante de todas las relaciones causada y sustentada, tanto interna como externa, y condición que es la constituida por estas relaciones, asimismo causadas y sustentadas. Poder de crecimiento, lo que significa vida, ¿no? Es tener el poder de crecimiento, el poder de reproducción y el poder de adaptación a los cambios del medio ambiente, adaptarse al medio ambiente en forma interna y automáticamente, a diferencia de la sustancia inorgánica o de los organismos muertos, ¿no? Un organismo muerto, una materia que no tiene vida, no crece, ¿no? Cualquier materia no tiene poder de crecimiento. Para tener poder de crecimiento tiene que tener vida. En el caso de un árbol que está plantado, tiene vida, crece, tiene semillas, se reproduce, se adapta, ¿no? Porque viene el invierno, caen las hojas, viene la primavera, florece, produce, ¿no? Otros espécimen del mismo género. Entonces eso es vida. Ahora, cuando sacamos la madera y hacemos una silla, un banco, el árbol murió, porque lo que obtenemos es parte de él, pero ya no tiene vida. Ese banco no se adapta, no crece y no se va a reproducir, no va a producir otros bancos.
Vamos a tener siempre allí, eso es materia inorgánica, sin vida, materia física, ¿no? A diferencia de lo que es vida. Y la vida de Dios, ¿no? La realidad escritural de la vida de Dios como atributo divino. Vamos a ver algunos textos. Juan 5:26, muchos versículos que hablan de la vida de Dios. Pero vamos a ver algunos. Juan 5:26. Dice así: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también al Hijo le dio que tuviese vida en sí mismo. Esta es la respuesta porque muchas veces Jesús, cuando resucitó a alguno que estaba muerto, o sanó a algún enfermo, o le dio vista a algún ciego, o limpió a algún leproso, no encontramos que Jesús haya orado o haya tenido necesidad de orar. Nosotros sí nos enfrentamos con una necesidad de salud, tenemos que orar. Pero él no oraba. Él venía el ciego, ¿qué quieres que haga? Que reciba la vista. Conforme tu fe te sea hecho. ¿No? Fue allá en la tumba de Lázaro y le llamó por nombre: Lázaro, ven fuera. Fue allá cuando la muchachita que estaba muerta le levantó, ¿no? Igual que a aquella viuda que iba a enterrar su único hijo, camino al cementerio, ¿no? Le dijo: a ti te digo, mancebo, levántate, ¿no? No lo encontramos orando, porque acá está diciendo, como el Padre tiene vida en sí mismo, así le dio al Hijo que también tenga vida en sí mismo, ¿no? Vamos a seguir mirando algunos otros textos. En Segunda de Crónica 16:9. Segunda de Crónica 16:9. Si usted me ayuda y encuentra más rápido que yo, así, aparte aprenden a manejar la Biblia, no a moverse con la Biblia, porque es un estudio y la Biblia tiene que gastarla, no despegarle las hojas. Uno compra la Biblia y tiene las hojas pegadas por año, ¿no? 16:9. Tiene que gastar la Biblia, ¿no? Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para corroborar a los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente ha hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá guerra contra ti. Los ojos del Señor recorren la tierra. Está hablando de un ser vivo, no un ente, no una fuerza, ¿no? Salmo 94, 9 y 10. Salmo 94, el versículo 9 y 10. El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. Está diciendo: el que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, y el que castiga a la gente no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia, ¿no? Hablando como la esencia de la creación, de la vida, es Dios mismo, ¿no? Jeremías 10:10, tenemos unos cuantos textos parecidos. Jeremías capítulo 10, verso 10, que dice así: mas Jehová Dios de la verdad es el Dios vivo y el Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y la gente no puede sufrir su saña. Bueno, hay otros textos allí que están en el estudio. La vida de Dios está ilustrada y demostrada en las Escrituras. Primera Tesalonicenses 1:9. Primera Tesalonicenses 1:9 dice así: porque ellos cuentan de nosotros cuál entrada tuvimos a vosotros y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Toda la Escritura
ilustra y demuestra la vida de Dios en comparación o en contraste con los otros dioses. Dios verdadero, Dios es falso. Dios vivo, en los ídolos no hay espíritu en ellos. En Dios que hizo la tierra con su poder, los ídolos son obra vana. Dios hacedor de todo, los ídolos son obra de fundición. El Dios es Rey eterno, los otros perecerán. Dios es vivo y verdadero, los otros son ídolos, idolatría. Tienen oídos, no pueden oír, tienen ojos, no pueden ver, hay que cargarlo, tienen piernas y no andan, brazos y manos y no tocan, ¿no? Por eso el contraste entre el Dios vivo, verdadero, y los otros dioses, ¿no? Dioses con minúscula. Después está la declaración doctrinal. La realidad de la vida como un atributo divino se demuestra claramente por medio de las agudas distinciones dadas en la Escritura entre los dioses paganos y el Dios verdadero. El Dios de Israel oye, ve, siente, actúa y es por lo tanto un ser viviente, como no lo son los dioses de las otras naciones, ¿no? Es decir, vuelvo a afirmar este concepto, ¿no? No es un ente, no es una energía, no es una fuerza, es una persona, la persona de Dios, la personalidad de Dios. Y tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad, ¿no? Luego, más adelante en el estudio vamos a entrar un poquito en lo que es la Trinidad. Pero la Trinidad no son tres dioses, no es una familia de dioses, no hay uno mayor que el otro, ¿no? Porque hay grande confusión, incluso en la secta, ¿no? Con este tema, porque no disciernen que en la encarnación de Cristo, cuando Cristo se encarna, esos 33 años y medio que dura su vida terrenal, vida de carne y hueso, no solo el Padre era mayor que él, un ángel, cualquier ángel era mayor que él. Porque él dice que dejó su divinidad, dejó su igualdad con Dios, ¿no? Dejó su lugar, su trono, para humillarse a sí mismo, descendiendo más abajo que los ángeles. Porque no se convirtió en un ángel, se convirtió en un ser humano. Es decir, que bajó más abajo que un ángel. Por eso en algún momento un ángel lo confortó. Allá en Getsemaní, cuando desmayaba, un ángel fue enviado a confortarlo. Por eso oraba al Padre. Por eso él muchas veces dijo, el Padre es mayor que yo. Yo no puedo hacer nada sino el Padre hace en mí, ¿no? Es decir, él había descendido, no había estimado ser igual a Dios, se despojó de su divinidad. Él habitó en humanidad 33 años y medio y él no pudo apelar nunca a su naturaleza divina, nunca. Si él hubiera apelado a su naturaleza divina en alguna oportunidad, ¿no? El diablo hubiera dicho, claro, él pudo porque era Dios, pero los seres humanos no van a poder, nunca lo van a lograr, ¿no? Él tenía que vencer humanamente, por eso ayunaba, por eso oraba, por eso aprendió las Escrituras, por eso creció. Dios no puede crecer, Dios no puede aprender, ¿no? Dios es la esencia del conocimiento, ¿no? Omnipotente, omnisciente, no se le puede agregar nada a Dios. Ahora, este Dios omnipotente, creador, omnisciente, omnipresente, descendió, se despojó, se desvistió de su naturaleza divina y adoptó naturaleza humana. Y todos los milagros que hizo, todas las maravillas que hizo, las hizo por el poder del Espíritu Santo.
porque él no solo se bautizó en agua, sino fue bautizado con el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo obró en él, por eso él dijo a sus discípulos que los que creían en él, mayores obras que las que él hizo podían hacer, ¿no? Porque todo lo que él hizo, lo hizo el Espíritu Santo a través de él. Él no hizo nada apelando a su naturaleza divina, porque vuelvo a decir, iba a fracasar el plan de Dios si él apelaba. Las dos naturalezas habitaban en Cristo, la humana y la divina. Pero la divina es como que quedó de lado, la naturaleza divina. Él dejó su naturaleza divina. La recupera cuando resucita, al tercer día. Por eso cuando él resucita le dice a los discípulos, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Recupera su divinidad, recupera su trono o su lugar en el trono, recupera su deidad al resucitar al tercer día. Pero en la vida desde su nacimiento hasta la muerte, él se limitó a sí mismo. No apeló nunca a su naturaleza divina, ¿no? Todo lo que hizo, lo hizo humanamente. Por eso tenía que orar, por eso tenía que ayunar. Dios no necesita orar y ayunar, ¿no? Como Dios. Pero él necesitó orar, ayunar, vencer la tentación. Muchas veces lo encontramos cansado, muchas veces lo encontramos agobiado, lo encontramos llorando también, ¿no? Por ahí dice un texto, Jesús lloró, ¿no? Y Dios no está limitado en esas emociones humanas. Pero como Dios se encarna, se reviste de carne y hueso, se limita a sí mismo y todo lo que él tenía que lograr hasta vencer, ¿no? Vencer el pecado, guardar la palabra, no ceder a la tentación, ¿no? Todo lo tenía que lograr en su humanidad. Porque vuelvo a decir, si él apelaba a la parte divina, el diablo iba a decir, sí, él lo logró porque es Dios, pero ¿y qué de los seres humanos? No lo van a conseguir, no lo van a lograr nunca, porque son débiles, porque tienen una naturaleza caída. Entonces él tenía que tomar la naturaleza caída del hombre, el cuerpo, la carne, y vencer en esa naturaleza humana. Y él lo logra. Por eso el misterio de la redención es extraordinario, ¿no? Lo que Dios hace, ¿no? Que a veces, ¿no es cierto?, supera, ¿no?, el razonamiento humano, la mente humana, ¿no? Porque el plan de Dios fue perfecto, ¿no? Tomó nuestro lugar, ¿no? Tomó nuestra naturaleza, vivió la vida humana. Se creció como crecen todos los humanos. Dios no crece, Dios no puede crecer. Él creció, necesitó que María le cambiara los pañales, le diera el biberón, fue a la escuela, trabajó en el taller de carpintería de su padre. La Biblia misma dice crecía en gracia para con Dios y para con los hombres, ¿no? Él creció, ¿no? Como todos los seres humanos, experimentó lo que todo ser humano experimenta, ¿no? Esa es la esencia de Dios. Tiene personalidad, tiene intelecto, tiene emociones, tiene voluntad. Eso hace la diferencia de un ente, ¿no? Porque hay muchos que creen en Dios, pero como un ente, como una energía, como una fuerza superior. No, es una persona con todos los atributos que tiene una persona. Incluso el Espíritu Santo es una persona. Que muchas de las sectas religiones le tienen al Espíritu Santo como la fuerza, la energía de Dios, el poder de Dios. No, es una persona. El Espíritu Santo, lo vamos a ver más adelante en la Biblia, tiene emociones, tiene voluntad, tiene poder de decisión, envía, manda, prohíbe,
El Espíritu Santo llora, gime, el Espíritu Santo intercede por nosotros, el Espíritu Santo se alegra y el Espíritu Santo se enoja. Y una energía, una fuerza superior, no tiene estos atributos. La energía es la electricidad, una energía es el viento, una energía es la ley de la gravedad, ¿no? Y la ley de la gravedad no se enoja porque yo no suelto la carpeta, ¿no? Ahí está esa energía o esa fuerza física, tira los objetos para abajo. Por eso nos flotan en el aire. Cualquier objeto que soltamos va para abajo, ¿no? Ahora, yo no suelto la carpeta, no va nada para abajo. Y la fuerza de gravedad no se ofende, ni se enoja porque yo no suelto la carpeta. Porque es una energía. La luz la apagamos, la prendemos, cortamos un cable, conectamos, enchufamos, derivamos. No se ofende porque ya no puede circular por ese cable y ahora tiene que circular por este. No se enoja, no tiene personalidad. Esas son las energías. El viento, viento es una energía. No tiene decisión y dice voy a tumbar la casa de fulano, voy a arrancar este árbol y le voy a tirar arriba el auto. No, es una energía que Dios le dio ciertas leyes para que se mueva sobre la faz de la tierra y se mueve. La Biblia habla del camino del viento, la Biblia habla de dónde Dios tiene los depósitos del viento. No se sabe de dónde sale esa energía, cómo se mueve, porque a veces va a 30 kilómetros por hora y a veces va a 300 kilómetros por hora y es un desastre. No se sabe, pero no tiene emociones. Eso son energías. Dios tiene emociones, poder de decisión, voluntad. Dios tiene intelecto. En eso... Bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante, no me quiero adelantar. Bien, la espiritualidad de Dios, ahí puse, ¿no? Esta verdad se opone claramente a la falsa enseñanza del materialismo, a donde se explican los hechos de la experiencia, refiriéndose a los mismos como realidades, actividades y leyes de sustancia física o material. Lo que estamos diciendo, lo material tiene leyes, ¿no? Que hace que la sustancia material se mueva de alguna determinada manera o crezca o termine su crecimiento y desarrollo. Cuando tomamos, por ejemplo, vuelvo a decir la madera de un árbol, ¿no? Termina la vida de ese vegetal o de ese árbol y ya la pasa a ser materia inerte. La espiritualidad es fundamental para el ser de Dios. Ella es la modalidad de la existencia de Dios, completa y trina. Dios es más que una condición de ser como el espacio o el tiempo. Él es un agente, un hacedor que genera, un ser viviente y tiene vida espiritual. La verdad de la espiritualidad de Dios se revela en nuestro ser espiritual. Dios no es solo nuestro creador, sino el Padre de nuestros espíritus. Somos su linaje. Léalo en Juan 4, 24 y alguien busque Hechos 17. Yo busco Juan, búsqueme Hechos 17, 28 y 29. Juan 4, 24. Dice así. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. No, Él es el Padre de todos los espíritus. Nosotros en esto tenemos relación con Dios, ¿no? En que tenemos espíritu. No somos solo materia, ¿no? ¿Alguien me lee Hechos? Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres.
Somos linaje de Dios, por Él nos movemos y somos. Decía Lucas, el escritor de Hechos, ¿no? Y somos linaje de Dios. El término espíritu puede ser considerado en contraste total con la materia. Hay algo para recalcar o subrayar. Cuando usted encuentra en la Biblia espíritu con mayúscula o espíritu con minúscula, ahí usted va a diferenciar que se está refiriendo espíritu con mayúscula a Dios, espíritu con minúscula al hombre. Siempre es así en la Biblia. Diferencie cuando usted lee, si está leyendo espíritu con mayúscula, se refiere al Espíritu de Dios. Porque el Espíritu Santo que conocemos como Espíritu Santo, la Biblia le califica de esta manera en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, la Biblia dice el Espíritu de Dios con mayúscula. El Espíritu de Dios era el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que luego el Nuevo Testamento ya directamente dice Espíritu Santo, ¿no? Le da ese nombre en el Nuevo Testamento, pero en el Viejo Espíritu de Dios. Y era el mismo Espíritu que operaba la sanidad de los milagros, cuando Naamán se sana de la lepra, cuando Eliseo resucita al hijo de la viuda, ¿no? Todos esos milagros eran operados por el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que conocemos hoy en la dispensación de la gracia. Antiguamente era el Espíritu de Dios, ¿no? El mismo que daba los mensajes proféticos a los profetas. Es el mismo Espíritu de Dios que hoy reparte en la iglesia a veces un mensaje profético. Es el mismo que obraba en forma de oficio en el profeta de Israel. El profeta de Israel profetizaba por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. ¿Entienden? No vamos a entender o distorsionar lo que la Biblia dice creyendo que, bueno, el Espíritu de Dios antes era una cosa y ahora es otra cosa. No. La Trinidad aparece desde el Génesis. La creación, cuando Dios dice hagamos en forma plural al hombre, a nuestra imagen y semejanza, era porque Cristo participó de la creación, el Espíritu de Dios participó de la creación. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, el Espíritu Santo, ¿no? Estaba en la creación de Adán y Eva, en la creación, en el principio del Génesis. Por eso la expresión del Señor hagamos en plural, a nuestra imagen, plural, porque la Trinidad participó de la creación del universo, de los cielos, de la tierra, del ser humano, de los animales. La Trinidad participó completa, ¿no? En esa, vuelvo a decir, en esa creación, ¿no? No podemos, vuelvo a decir, no es una familia de dioses, no hay uno mayor ni uno menor. Cuando Cristo estuvo en carne, era menor. Y ahí viene la confusión. Era menor que un ángel. Un ángel era mayor que él. Porque él se limitó a sí mismo. Ahora, cuando él recupera su divinidad después de la resurrección, él dice, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Él recupera su lugar dentro de la divinidad. Y ahí recupera todos sus atributos divinos. Eterno, infinito, creador, vuelvo a decir, omnipotente, omnisciente, omnipresente. En los días de su carne, si él quería cruzar el mar de Galilea, tenía que pedir una barca prestada.
y él quería entrar a Jerusalén, tenía que buscar un burrito, un caballo, un camello, si no tenía que caminar. Pero una vez que él resucita ya no necesita esto. No necesita burrito, no necesita barca, no necesita comer, no necesita beber, no necesita dormir. No, porque él levanta en un cuerpo divino, un cuerpo de gloria. Y en ese cuerpo de gloria, ¿no?, él no necesita ni siquiera abrir la puerta para presentarse a los discípulos que estaban encerrados por temor a las autoridades. Se le presenta en medio y se pasa a vosotros. Y él podía estar en un microsegundo en el cuarto con los discípulos y al rato ir allá a buscarlo a Pedro que estaba pescando en el mar y restaurarlo, ¿no? Y al rato subir al Padre. ¿Se acuerda que le dijo a las mujeres, no me toquen, que tengo que subir a mi Padre y a vuestro Padre? Subo y luego me encontraré con mis discípulos. Díganle a mis discípulos que voy a encontrarme con ellos. Y está diciendo como me voy acá a la vuelta. Y él iba a ir al tercer cielo a presentar su sacrificio consumado al Padre, ante el trono del Padre. Pero en su divinidad, él es Dios. No tiene ninguna calidad inferior al Padre. Hay un nivel de igualdad en Dios trino. No hay ninguno mayor y menor, no hay ninguno que sea mandado por el otro. No es una familia de dioses, no es un triunvirato. Es un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Difícil de entender, pero no imposible, porque quien les está hablando es una sola persona, usted está viendo una sola persona, sin embargo estoy compuesto de tres esencias y las tres son bien diferentes. Tengo espíritu, tengo alma y tengo cuerpo. Y sin embargo soy una sola persona, pero estoy compuesto de tres partes. Usted también, ¿no? Y nosotros vemos lo externo. Y la parte espiritual no la vemos, pero está lo que le hace a usted un ser humano, lo que le hacen en la igualdad con Dios. Bien, seguimos adelante. El mundo de la materia está a nuestro alrededor. Nuestros sentidos nos ponen en contacto con el universo de la naturaleza material. Oímos, vemos, olemos, palpamos y gustamos. A través de los sentidos nos comunicamos con el mundo material. También la materia está sujeta a grandes cambios. Puede ser moldeada en sus muchas formas y llevada a través de procesos de refinamiento. Bueno, puede, vuelvo a decir, la materia ser trabajada, puede también desaparecer, se le puede consumir, una madera se puede prender fuego y se convierte en ceniza, puede mudarse de forma, de manera, pero siendo Dios espíritu, es incorpóreo, invisible, sin sustancia material, sin parte física o pasiones. En consecuencia, está libre de toda limitación temporal. Partiendo de lo anterior, se ve que Dios, siendo espíritu, no tiene que ser aprendido por los sentidos del cuerpo, sino por las facultades del alma, avivada e iluminada por el Espíritu Santo. Primera de Corintios 2:14. ¿Alguien puede leerme Colosenses 1, versículo 15 al 17? Yo voy a dar lectura, 1 Corintios 2:14. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura,
y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. El hombre animal, el hombre que está en carne, el hombre que está en materia, no entiende las cosas espirituales, no las puede entender. Yo cuando no era cristiano, cuando no era creyente, yo ni siquiera tenía idea de que hubiera un alma, de que hubiera un espíritu, ¿no? El ser animal, el hombre material, vive la carne, vive lo temporal, vive lo que siente, lo que le gusta, lo que le da placer, lo que le disgusta. Vivimos en la dimensión material. Ahora cuando venimos a Dios y nacemos a la vida espiritual, cuando, ¿no es cierto?, el hombre interior se despierta, vamos a decir así, ahí tenemos conciencia de lo espiritual. Y la palabra dice que las cosas espirituales se tienen que discernir espiritualmente. Se puede discernir todo físicamente, todo por la materia, todo por lo que vemos, oímos, palpamos, gustamos o tocamos, ¿no? Con los sentidos. Hay un área espiritual y esa es el área que tiene que ver con la igualdad con Dios. Colosenses 1, 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible e invisible. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Está hablando de Cristo, hablando de Jesucristo. Está diciendo que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Y que Él, en todas las cosas subsisten por Él, ¿no? Está hablando de Cristo. Y dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Porque ese Dios incorpóreo, invisible, que no hay manera físicamente que le podamos ver, ¿no? El Señor les reveló. Por eso hay una pregunta en el cuestionario que dice cuál es la esencia de la revelación de Dios, cuál es la culminación, la corona de la revelación de Dios. Y muchos se equivocaron también en la respuesta, es Cristo, porque Cristo es el verbo, el verbo que significa la palabra de Dios, ¿no? El mensaje de Dios, la revelación de Dios suprema es Jesucristo. Él reveló al Padre invisible. Al tomar carne, al tomar cuerpo, ¿no es cierto? Él revela al Dios invisible. Y Él aún está diciendo la Biblia en Colosenses que Él era antes que todas las cosas. Está hablando de Cristo, no del Padre. Todas las cosas fueron creadas por Él, por Él subsisten. Por el poder de Él subsisten y permanecen. Estamos viendo allí a Cristo no como un simple maestro, profeta. Por eso el desafío a sus discípulos, ¿quién pensáis vosotros que es el Hijo del Hombre? ¿No? ¿Se acuerdan del desafío? Y muchos dijeron, no, algunos de los profetas, Elías, le dieron diferentes respuestas. Solo Pedro recibió la alabanza cuando dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí recibió la alabanza de Jesús. Bienaventurado Simón Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo, ¿no? Pedro parece que fue el que le dio la respuesta adecuada, ¿no? Eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Dios hecho hombre. Bien, por ahí la Escritura dice Dios es espíritu, ¿no? Lo vimos en Juan 4:24. Algunas versiones de Biblia dicen Dios es un espíritu, pero cuidado con esas Biblias, ¿no? Porque son
manipulada porque en el griego y en el hebreo no existen artículo indefinido. En el lenguaje griego y hebreo no existe el artículo indefinido. Entonces, ese artículo indefinido, que le han agregado, no existe. Y cambia mucho decir es un espíritu, como han cambiado los testigos de Jehová. El Juan 1:1 que dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esa es la traducción legítima. Ellos le han agregado el artículo. En su Biblia le han agregado, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así dice la verdadera traducción. Ellos le agregaron el artículo y esto se adapta a la doctrina del testigo de Jehová. Porque el testigo de Jehová no le reconoce a Jesús como Dios. Entonces, como no le reconoce como Dios, le agregaron el artículo indefinido Era un Dios. Y hay mucha diferencia en decir era un Dios que decir lo que dice, era Dios. Jesús era Dios, no era un Dios. Y con la palabra donde dice Dios es espíritu pasó lo mismo. Le agregaron el artículo Dios es un espíritu. Y esto, vuelvo a decir, tergiversa el concepto. No dice la Biblia era un espíritu. Dios es espíritu. Cambia mucho, ¿no? El sentido. Una coma, un punto puede cambiar una doctrina. En el idioma griego no existe el artículo indefinido Esto no existe en el idioma griego. Entonces está agregado. Esto parece consistente con lo que sigue. La declaración doctrinal dice que Dios es espiritual en naturaleza, esto es en su ser esencial, Dios es espíritu. En la misma enseñanza del Antiguo Testamento vamos a encontrar en Deuteronomio 4:15, Deuteronomio 4:15. Sí. Guardad vuestras almas, porque ninguna figura viste el día que Jehová habló con vosotros de medio del fuego. No os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, esfinge de varón o de hembra, figura de algún animal que sea en la tierra, figura de un ave que huele por el aire, figura de ningún animal que se haya arrastrado por la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. ¿No? Ninguna figura, porque a Dios nadie le vio jamás. Eso también dice la Escritura. Vamos a ver si lo encontramos ahora. En el 21 y el 23 del capítulo 4. Y Jehová se enojó contra mí sobre vuestros negocios y juró que yo no pasaría el Jordán y entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Así que yo voy a morir en esta tierra y no paso el Jordán, mas vosotros pasaréis y poseeréis aquella buena tierra. Aguardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no hagáis escultura o imagen de cualquier cosa que Jehová tu Dios te ha vedado, te ha prohibido. Isaías 40:25.
Después vamos a explicar cuando dice 40:25, ¿a qué me haréis semejante o seré asimilado? Dice el santo. ¿Con qué podemos igualarlo? ¿Con qué podemos representarlo? No hay nada que pueda representar al Dios verdadero. Después vamos a aclarar la realidad espiritual, ¿no es cierto? Cuando Dios dice que, por ahí vamos a encontrar algún texto que dice, vio a Dios, ¿no? O Dios se le manifestó. No está diciendo que le haya visto, ¿no? Dice que Moisés subió al monte Sinaí y dice que vio a Dios, pero si usted busca bien los versículos, dice que no le fue permitido verle, él quería verle. Y Dios le dijo, no verás mi rostro y vivirás. Ponte de espalda, vas a escuchar mi voz, yo pasaré de ti, pero no verás mi rostro. Claro, al tener un encuentro con Dios en esa forma, en esa manifestación, se puede parafrasear diciendo estuvo con Dios, ¿no? Porque escuchó la voz de Dios, Dios le dio los mandamientos en tabla de piedra, él tuvo una experiencia que incluso hizo que su rostro brillara con la fuerza del sol. Cuando bajó del monte Sinaí, el pueblo no podía mirarle la cara, le pidieron que se cubriera con un velo, que se pusiera un velo porque su rostro resplandecía con la fuerza de la luz del sol, ¿no? Y no lo vio a Dios. Pero se puede utilizar esa forma de decir, estuvo con Dios. Pero a Dios es imposible que un ser humano pudiera verle y seguir viviendo. Eso se lo revela Dios a Moisés. No verás mi rostro porque no hay hombre que haya visto mi rostro y viva. No podía vivir, lo podía. La gloria de Dios le consume a la carne. Por eso dice, carne y sangre no heredarán el reino de Dios. La carne y la sangre no están aptos para entrar en el cielo. Se deshacería. No aguantarían la gloria de Dios, la santidad de Dios. Por eso vamos a ser transformados antes de entrar al cielo, así que no se entristezca. Cuando el Señor venga, nos transforma este cuerpo terrenal en un cuerpo de gloria, apto para el cielo. El hombre fue hecho a la imagen de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? El hombre fue hecho a imagen y semejanza personales de Dios. Ambos son seres personales. En esto hay una correlación. También se refiere a la imagen y semejanza trina, ya que Dios es trino. Dios posee una trinidad de personas, el hombre posee una trinidad de partes, espíritu, alma y cuerpo. Y esto lo dice la Biblia también, 1 Tesalonicenses 5:23, ¿no? A donde Dios habla de la santidad. 1 Tesalonicenses 5:23 habla de la Trinidad humana. Primera Tesalonicenses 5:23. Y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados enteros sin represión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice que tenemos que ser santificados, cuerpo, espíritu, alma y cuerpo. Completito. Esto, ¿no es cierto?, desarma el concepto que dice Dios no mira el cuerpo, Dios mira el corazón. ¿No? Acá está diciendo la Biblia que Dios nos tiene que santificar en espíritu, alma y cuerpo. Forma completa. No es que solo Dios le interesa el corazón, le interesa el cuerpo también. Le interesa el alma también. El alma es el depósito, la residencia de las emociones.
donde reside el intelecto y las emociones, ese es el alma. Amén, hermanos, se me fue la hora, nos quedamos por acá, seguimos la clase que viene, Dios mediante. Vamos a seguir mirando el lunes que viene, si Dios lo permite, sobre la espiritualidad de Dios, ¿no? Y cómo no hay contradicción cuando Dios dice, cuando dice la palabra que el hombre se encontró con Dios, se le apareció Dios o vio a Dios. Eso no tiene contradicción con lo que la Biblia enseña, que ningún hombre jamás ha visto a Dios. No hay contradicción, sino un juego de palabras que luego lo vamos a explicar el lunes que viene. Oramos al Señor y ya está el pastor Pablo con la clase de hermenéutica. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos, te damos gracias por estar compartiendo en esta noche tu palabra. Gracias, Señor, te damos por los hermanos, amigos, por todos los que están en las redes también acompañándonos, quizás en sus hogares, quizás en su sala, quizás, Señor, allí en su cuarto, nos están acompañando en el desarrollo de esta clase. Te pedimos que ilumine los corazones y dé entendimiento. Ahora, Señor, acompaña también el hermano Pablo, que estará con su clase seguidamente también en esta misma página. Te pedimos la bendición para todos tus hijos, todo tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga.